Top 9 mejores aviones militares con ala de geometría variable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 9 mejores aviones militares que emplean un tipo de ala muy especial, el ala de geometría variable. Pero, ¿qué son las alas de geometría variable? Un ala de geometría variable es una configuración de ala que permite alterar su forma para diversas condiciones de vuelo. Esto permite aprovechar la ventaja de la aerodinámica de un ala en flecha a altas velocidades, mientras que se evitan sus desventajas a bajas velocidades. En este sentido se comporta satisfactoriamente, pero el peso y complejidad añadidos requeridos contrarrestan las ventajas, por lo que su uso no está demasiado generalizado. Aclarado esto, empezamos con el top, a ver qué opinan. 9. Cazabombarderos Sukhoi Su-17. El Sukhoi Su-17 es un cazabombardero de reacción de origen soviético desarrollado a partir del Su-7 por el fabricante Sukhoi. Fue el primer cazabombardero con ala de geometría variable en entrar en servicio con la Fuerza Aérea Soviética en 1970. Posteriormente se desarrolló dos versiones modificadas para su exportación, recibiendo las designaciones Su-20 y Su-22. En Latinoamérica, la Fuerza Aérea del Perú adquirió 55 de estos cazabombarderos. El Su-17 alcanza una velocidad máxima en combate de 1860 km/h. Su alcance en combate es de 1150 km con 3000 kg de carga bélica. Tiene un techo de servicio de 14.200 metros y puede tirar maniobras de hasta 7G positivas. Tiene en total 12 puntos duros en donde llevar el armamento con una capacidad de 4.000 kg. En ellos puede llevar misiles aire-aire, misiles aire-tierra, misiles antirradar, bombas de caída libre, bombas guiadas por láser, bombas electro-ópticas, bombas de propósito general, así como cohetes no guiados aire-tierra. 8. Caza Interceptor MiG-23. El Mikoyan Gurevich MiG-23 es un avión de caza con ala de geometría variable para misiones en todo tipo de condiciones meteorológicas. Fue diseñado por la empresa Mikoyan Gurevich en la Unión Soviética y se considera que pertenece a la tercera generación de cazas. Fue el primer avión de combate soviético con radar, lockdown, shockdown y misiles con capacidad operativa más allá del alcance visual, conocidos como BVR. Su producción comenzó en 1967 con los prototipos y ejemplares de preserie, hasta alcanzar su nivel operativo allá en 1970. Más de 5.000 aparatos fueron fabricados. 7. Bombardero supersónico Sukhoi Su-24. El Sukhoi Su-24 es un avión de ataque supersónico y todo tiempo desarrollado en la Unión Soviética. Se trata de un avión biplaza y bimotor con ala de geometría variable que incluyó el primer sistema de navegación y ataque digital integrado de fabricación soviética. El Su-24 tiene una tripulación de 2 pilotos, alcanza una velocidad máxima operativa de 1315 km/h. Su radio de acción es una misión de bombardeo en profundidad con carga máxima de armas y combustible es de 615 km. Su alcance en ferry es de 2775 km. Cuenta con 8 puntos duros en donde llevar el armamento con una capacidad de 8000 kg, en los que puede llevar bombas guiadas, contenedores de cohetes, misiles aire-tierra, misiles aire-aire de corto alcance y misiles antirradar. Internamente cuenta con un cañón rotativo de 23 mm. 6. Panavia Tornado. El Panavia Tornado es un avión de combate bimotor con ala de geometría variable. Se crearon 3 versiones principales de este avión: el cazabombardero Tornado IDS, el avión de supresión de defensas aéreas enemigas Tornado SR y el interceptor Tornado ADV. El Tornado fue desarrollado y fabricado por Panavia Aircraft GmbH, un consorcio trinacional formado por las empresas British Aerospace, anteriormente British Aircraft Corporation de Reino Unido, MBB de Alemania y Alenia Aeronáutica de Italia. El Tornado se estrenó en combate en 1991 durante la Guerra del Golfo con la Real Fuerza Aérea RAF británica, donde llevó a cabo numerosas misiones de ataque mediante incursiones a baja altitud.
También fue ampliamente usado en conflictos posteriores como la Guerra de Bosnia, la Guerra de Kosovo, la Guerra de Irak o la intervención militar en Libia de 2011, así como en misiones en Afganistán y Yemen. 5. Bombardero estratégico Tu-22M3. El Tupolev Tu-22M3 es un bombardero estratégico y de ataque marítimo supersónico de largo alcance y con ala de geometría variable desarrollado por Tupolev. Con varias mejoras y actualizaciones, el Tu-22M3 realizó su primer vuelo de prueba en 1976 y entró en servicio en 1983. En el morro aloja un nuevo radar de Nenets PN-AD de mayor alcance, el nuevo sistema de navegación y combate NK-45 que mejora el vuelo a bajas cotas, especialmente diseñado para misiones de bombardeo naval en vuelo rasante sobre el nivel del mar. El nuevo Tu-22M3 tiene instalado el nuevo lanzador rotatorio para misiles Radua KH-15. Tiene además capacidad para transportar bombas guiadas y bombas convencionales de caída libre, misiles antibuque y misiles antirradar. El Tu-22M3 tiene una capacidad de carga de 25.000 kilogramos. El bombardero alcanza una velocidad máxima de 2.000 km por hora o Mach 1.88. Tiene un radio de acción totalmente equipado de 2.410 kilómetros. El único operador de este bombardero es Rusia. 4. Bombardero estratégico B-1 Lancer. El Rockwell B-1 Lancer es un bombardero estratégico cuadrimotor con ala de geometría variable usado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos USAF desde 1986. El B-1 Lancer se desarrolló principalmente para incursiones a baja cota con largo alcance y capacidad de vuelo supersónico a gran altitud. En los años 1990, el B-1 Lancer entró en combate por primera vez durante la Operación Zorro del Desierto en 1998 y después en el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia al año siguiente. El B-1 continuó apoyando a las fuerzas militares estadounidenses y de la OTAN en Afganistán e Irak. El B-1 Lancer es el componente supersónico de la Fuerza de Bombarderos de Largo Alcance de la USAF, junto con los bombarderos subsónicos B-52 Stratofortress y B-2 Spirit. El B-1 es actualmente el único avión con ala de geometría variable activo en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 3. F-111. El F-111 fue un avión de ataque táctico e interdictor de alcance medio que también desempeñaba misiones de bombardero estratégico, reconocimiento y guerra electrónica en sus distintas versiones. Fue desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics en los años 60 y entró en servicio en 1967 con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos USAF. El avión era propulsado por dos motores turbofan Pratt & Whitney TF30P100, los cuales le permitían alcanzar una velocidad máxima operativa de Mach 2,5 o 2.655 km por hora. Pero además de sus potentes motores, el avión contaba con alas de geometría variable que le permitían alcanzar el máximo rendimiento a gran velocidad. El F-111 fue el primer avión con ala de geometría variable que entró en producción y en servicio en el mundo. 2. Grumman F-14 Tomcat. El Grumman F-14 Tomcat es un caza supersónico biplaza con alas de geometría variable, pesado, de largo alcance y doble motor, diseñado por Grumman para la Armada de los Estados Unidos. El objetivo primario del F-14 era la defensa de la flota naval. Entre sus objetivos secundarios podrían contarse la escolta de bombarderos y más tarde el ataque contra objetivos en tierra. El F-14 fue el primer caza embarcado con alas de geometría variable. Su diseño y pilotaje eran muy complejos. Los pilotos del F-14 eran pilotos experimentados de los cazas F-15, F-16 o F-18. El F-14 estaba equipado con el potente radar Hughes AN/APG-71, los misiles de largo alcance IM-54 Phoenix guiado por radar activo y el IM-7 Sparrow, que es un misil aire-aire de medio alcance guiado por radar semiactivo. El Tomcat tiene una velocidad máxima de 2.485 km por hora y un alcance de casi 3.000 km.
El F-14 tuvo su primera victoria en combate aéreo el 19 de agosto de 1981, cuando derribaron dos cazas Su-22 libios empleando misiles AIM-9J Sidewinder. Durante la guerra Irán-Irak 1980-1988, los F-14 demostraron la excelencia de su diseño al obtener al menos 50 victorias en combates aire-aire contra los MiG-29A, MiG-25DP y Mirage F-1 de la Fuerza Aérea de Irak. 1, Tupolev Tu-160. El Tupolev Tu-160 Cisne Blanco es un bombardero pesado supersónico de geometría variable desarrollado por Tupolev en la Unión Soviética. Fue el último diseño soviético de bombardero estratégico, siendo el avión de combate más pesado y el mayor avión supersónico construido del mundo. Es el avión más potente en el mundo, superando a su análogo, el B-1 Lancer. Tiene varios récords mundiales, como el haber volado 1000 km con 30 toneladas de carga útil a una velocidad promedio de 1720 km por hora y 2000 km con 275 toneladas de peso a una velocidad media de 1678 km por hora a 11.250 metros de altura. Los rusos lo llaman Cisne Blanco por su color y suavidad de líneas. El Tu-160 es el avión bombardero más moderno fabricado en la Unión Soviética. Tiene modernas aplicaciones de tecnología y soluciones técnicas para poder volar tan alto y a gran velocidad, superando a los diseños de aviones supersónicos desarrollados anteriormente. El Tu-160 tiene una capacidad de carga de 40.000 kilogramos. En sus bodegas puede llevar bombas guiadas por láser, por satélite, por data link y de caída libre, misiles aire-aire R-60, R-27, R-33, R-73 y R-77. Misiles nucleares Raduga Kh-15, misiles de crucero Raduga Kh-55, misiles antirradiación Kh-29 y Kh-31, misiles antibuque Kh-59 y Kh-41. Asimismo, pueden portar los modernos misiles de crucero Kh-101. Rusia tiene actualmente 19 de estos bombarderos en servicio.